Buenas tardes, chicos. Este primer video está enfocado en ver los sistemas de coordenadas rectangulares o cartesianos geográficos y también los sistemas de coordenadas polares. Si bien es cierto, con estos tres sistemas nosotros podemos graficar vectores, pero también es bien cierto que en cada uno de estos sistemas proporcionan una información un poco diferente, ¿sí? Entonces vamos viendo primero cómo se grafica un sistema de coordenadas, un vector en un sistema de coordenadas, y viendo las diferencias y similitudes de cada uno de estos sistemas. Esto es importante para comenzar con lo que son fuerzas, ¿sí? Muy bien, en el primer caso tenemos coordenadas rectangulares o cartesianas, en el cual tenemos dos datos específicos acá. Uno de ellos, ¿sí? Justamente, por ejemplo, acá tenemos el vector P53, el vector P53, ¿no es cierto? Entonces aquí me están dando dos datos, en el valor en X5 y el valor en Y3. Muy bien, esos valores de ahí se conocen como componentes. Muy bien, el uno es el componente en X, que sería P sub X, usted desea ponerlo, ¿sí? P sub X va a ser igual a 5, ¿no? Y lo que es a Y se le conoce como componente de Y, o también componente horizontal y vertical respectivamente. ¿Sí? Muy bien. A ver, le voy a poner acá el otro nombre también que se le conoce. El componente X también es conocido como componente horizontal, ¿sí? Y el de Y es conocido como componente vertical. Listo. Entonces, si usted quiere ver de una manera muy sencilla cómo se grafica esto, pues esto les voy a hacer con flechitas, ¿sí? Entonces, dice, en X, para graficar yo el vector 5, 3, lo que hago es desde 0, cuento 1, 2, 3, 4, 5 en X, ¿sí? Y hasta ahí se termina mi flechita. Y desde aquí cuento 1, 2, 3. De esa manera yo hallo este punto ubicado justamente aquí, que es el punto 5, 3. El punto que se está viendo con rojito, ¿no es cierto? Ya. De esa manera se grafica el vector con un sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas. Veamos el siguiente ejemplo, y de acá, por ejemplo, cómo se grafica. En este caso yo tengo el componente en X es menos 3 y el componente en Y sería 4. Entonces aquí es Q sub X, ¿sí? Coma Q sub Y. Listo. ¿Cómo grafico esto? Dice, son 3 en negativos. Hago de la misma manera que hicimos anterior. Dice, 3 negativos en X. Recuerde usted, X para el lado derecho es positivo, para el lado izquierdo es negativo. Y para arriba es positivo y hacia abajo es negativo. En este caso me dice X es negativa. Entonces, desde aquí cuento 1, 2, 3, ¿sí? Y desde aquí subo 4 unidades hacia arriba porque Y es positivo. 1, 2, 3, 4. ¿Sí ven? De esa manera hemos hallado el vector 3, 3,4. ¿Estamos claros? Listo. Es importante que esta parte usted recuerde para las siguientes clases que vamos a ver, que cada vez que nosotros tratamos de dibujar un vector, se está armando ahí un triángulo rectángulo, ¿sí? Más adelante esto nos va a servir para hacer los cambios de coordenadas. ¿Listos? Bien, las coordenadas polares, a diferencia de las cartesianas, viene con dos datos específicos, ¿sí? Y uno de ellos es la magnitud y el ángulo de inclinación respecto al eje X. Entonces, vamos a escribir aquí
Listo. La magnitud en este caso, en el gráfico que usted está viendo ahora mismo en la pantalla, la magnitud es R, ¿sí? La magnitud es R, es el tamaño del vector. Recordará usted, el vector tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, la magnitud en este caso representa R, el sentido es lo que está de verde y, perdón, sí, el sentido es lo que está de verde, la línea verdecita, y la dirección es la flechita que a usted le indica si va hacia arriba o va hacia abajo. Ahora bien, respecto a las coordenadas polares, entonces un dato es la magnitud y el otro dato que viene agregado acá es el ángulo de inclinación que tiene pero este vector respecto al eje de las X. Ahora mismo les voy a compartir a ustedes una pequeña aplicación del celular para que usted se vaya dando en cuenta eh, cómo funcionan las coordenadas polares. ¿Sí? Eh, Me dan un ratito, por favor. Estamos tratando de conectar. Les voy a compartir la pantalla de mi celular. Vamos a tener un ratito de paciencia. Muy bien, esta aplicación me permite a mí ingresar la magnitud del vector y el ángulo de inclinación, ¿sí? Entonces acá voy a poner yo una magnitud, por ejemplo, de 15 centímetros, ¿sí? Y voy a poner un ángulo de inclinación de 30 grados. Si es 30 grados respecto al eje X, vamos a poder ver aquí, ¿sí? Si ve cómo se graficó mi vector. Si usted, lo que voy a hacer ahora es modificar el ángulo respecto al eje X. Voy a poner, por ejemplo, 90 grados. Si es 90 grados, fíjese dónde me da mi vector. Justo me da de manera vertical respecto al eje X, ¿no? Entonces, en el primer cuadrante tenemos 90 grados ahí. Voy subiendo el ángulo. Voy a poner 120. Y vea usted cómo va cambiando mi vector. ¿Sí ven? Entonces, en el segundo cuadrante vamos a tener hasta 180 grados. Si ven, 180 grados se formó ya como horizontal. Este sería el segundo cuadrante, ¿no? En el tercer cuadrante va a haber de 180 a 270 grados. Entonces voy a poner, por ejemplo, 230. ¿Sí? Se ve cómo va rotando el vector. Y luego voy, por ejemplo, a poner 270, que ya representa una línea vertical hacia abajo. ¿Sí? Voy modificando. En el cuarto cuadrante voy a tener desde 270 a 360 grados, ¿no? Y ahí tengo ya mi vector. Entonces, por ejemplo, si quiero volver al origen, tendría que poner 360 grados, porque estoy dando a mi vector una vuelta entera, ¿sí? Si yo le pongo, por ejemplo, aquí 0, me va a dar igualmente 0 grados, me va a dejar ahí mismo el vector. ¿Sí vio? Entonces, haciendo esto yo, simplemente cambiando el ángulo de inclinación de mi vector, yo puedo ubicar a mi vector en el primer cuadrante, que sería el que tenemos acá, en el segundo cuadrante, que sería acá, tercer cuadrante, que sería este, o el cuarto cuadrante, que sería esto. Es importante que usted recuerde eso. Los ángulos siempre se miden desde el eje X en sentido antihorario. ¿Sí? Desde aquí comenzamos con 0, 20 grados, 30 grados, 45 grados, lo siento, 90 grados, 100 grados, 120, 130, 150, 180, tenemos acá 180, 200, 210, 260, 270, tenemos acá 290, 300 y hasta acá, que sería 360, ¿sí? Esas son las coordenadas polares.
Las coordenadas geográficas. ¿Qué pasa con este tipo de coordenadas? La diferencia es que en lugar de tener yo un sistema con X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo, lo que hace es convertirse en, por ejemplo, el X positivo en este, el Y positivo en norte, el X negativo en oeste y el Y negativo se convierte en sur. Entonces, ese tipo de coordenadas es obviamente utilizadas para ubicarnos geográficamente en un mapa, ¿no es cierto? Ya. Bueno, en este caso vienen dos cosas interesantes. Acá es importante que recuerde lo siguiente. Entonces, el norte siempre va a ser aquí positivo, el este va a ser positivo también aquí, el oeste siempre va a ser negativo y el sur también va a ser negativo siempre, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué viene acá? ¿Qué datos me presenta una coordenada geográfica? Aparte de, bien, una coordenada geográfica es muy similar a una polar, ¿sí? Es muy similar, lo único que cambia es el ángulo. Ya le explico cómo. Entonces, de la misma manera, me va a venir aquí, viene magnitud, viene la magnitud del vector. Sí, por ejemplo, yo le voy a coger el primer ejemplo, 100 kilómetros, va a ser la magnitud del vector. Y a continuación viene el ángulo también de inclinación. Sí, viene el ángulo de inclinación. Sí, pero ojo, aquí ya el ángulo de inclinación no es respecto al eje X. El ángulo de inclinación es de acuerdo a la primera letra que, que le muestre o que le diga a usted en el ejemplo. Ya le indico ahora. El ángulo de inclinación de acuerdo o respecto a la dirección de la primera letra, ¿ya? Vamos a poner primera letra aquí. Muy bien. ¿A qué me refiero con primera letra? Bien, aquí. Bien, vamos a ver primero el ejemplo de A, 100 kilómetros norte, 40 grados oeste. En este caso específico, la magnitud acá es de 100 kilómetros. Esta magnitud es de 100 kilómetros. Es la que tenemos justamente aquí. Entonces, que nosotros tenemos, medimos desde acá hacia acá, pues me va a dar 100 kilómetros, ¿no es cierto? Pero aquí le da un dato adicional y le dice que, ¿qué es lo que le dice? Le dice 40 grados, pero respecto al eje norte que se dirige hacia el oeste. Entonces, aquí nos dan como dos datos adicionales. Me dice que este vector A está ubicado entre norte y oeste. Yo me fijo acá en mi sistema de referencia y vemos que norte está aquí y oeste está ubicado aquí. Por lo tanto, mi vector se va a encontrar en el segundo cuadrante, pero le da un dato adicional. Le dice que los 40 grados son respecto a la recta norte. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que desde aquí, desde la línea norte, yo cojo un graduador y voy a medir 40 grados. ¿Sí ven? Y de ahí simplemente mido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, hasta que cuente hasta 100 kilómetros del tamaño de mí y la magnitud de mi vector. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente. De igual manera, el siguiente me dice, tengo una magnitud de 80 kilómetros, pero mi vector se encuentra ubicado entre sur y oeste. Veamos, ¿dónde está sur y oeste aquí? Muy bien. Acá sur y oeste está ubicado en el tercer cuadrante. Listo. Y me dice, pero que 45 grados tengo que medir respecto a la recta sur. Igualmente.
¿dónde está mi recta sur? Mi recta sur es la que tenemos acá. Entonces, desde aquí mido 45 grados y desde ahí, pues simplemente trazo una recta de 80 kilómetros. Y ese sería ya mi vector B. Vamos al siguiente vector. El siguiente vector me dice que es el vector C, que tiene una magnitud de 120 kilómetros y tengo un ángulo de 75, pero respecto al norte, ¿no es cierto? Y aparte de eso le da el dato adicional que dice es noroeste. Muy bien. Noroeste tenemos justamente entre el primer cuadrante. Entonces, pero dice 75 grados desde el norte. Yo tengo que medir desde aquí hacia acá. ¿Sí ven? Entonces, en este caso ya tenemos nuestro vector C. Eh, Muy bien. Es importante que usted recuerde lo siguiente, ¿sí? Si bien es cierto, estas coordenadas geográficas son útiles para ubicaciones geográficas dentro de un mapa, para cuestiones de cálculos, yo siempre no voy a considerar los ángulos, chicos, acá. Para graficar, si podemos nosotros considerar, debemos considerar los ángulos que nos dan acá en estos datos de coordenadas geográficas. Por ejemplo, acá tenemos 40 grados tenemos respecto al norte. Entonces, desde acá para acá se mide ese ángulo. Acá dice 45 grados desde la recta sur. Tenemos esto de acá. Y aquí nos dice norte 75 grados hacia el este. Va para acá. ¿Sí? Incluso acá le está diciendo norte-oeste. Usted ya sabe que su ángulo lo va a medir desde el norte hacia el oeste, en esta dirección. Acá le dice del sur al oeste. Sería desde aquí hacia acá. Y acá dice del norte al este. Entonces sería desde aquí hacia acá. Sí, en este caso de aquí no se respeta lo que habíamos visto anteriormente en coordenadas polares, que teníamos que nosotros medir desde nuestro ángulo del sistema de referencia en sentido antihorario, tal y cual está en este gráfico de acá. Justamente este gráfico de aquí corresponde a coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, ¿por qué recalco esta situación, chicos? Si bien es cierto, las coordenadas geográficas nos dan estos datos y no es que estén mal, estén bien, pero para cuestiones de cálculos nosotros siempre vamos a considerar el ángulo desde en el sentido antihorario, como habíamos visto en coordenadas polares.